Hola a todos. Bueno, hoy les traigo una historia titulada La última excavación del verano. Hace unos años trabajé con una cuadrilla de excavación de túneles. Un trabajo como ese atrae a todo tipo de personas. Claro, al final todo se reduce a un tipo sosteniendo la pala de forma figurada, pero otro tiene que apuntar hacia dónde cavar y uno más debe encargarse de sacar la tierra. A gran escala, la situación puede salirse de las manos fácilmente si no hay una buena administración. Nuestra cuadrilla estaba trabajando en la ampliación de un túnel del metro. No era nada que no pudiéramos manejar, pero mi vida era un completo caos en ese momento. Mi esposa y yo acabábamos de tener a nuestra primera hija y a mí me estaba costando trabajo adaptarme a este nuevo estilo de vida. Mi esposa se portaba como una campeona, pero sin importar lo que hiciera, siempre sentía que estaba metiendo la pata. Esa bebé debió ser la más paciente del mundo, porque yo fallaba en las tareas más básicas. La cobijaba demasiado apretada o calculaba mal la temperatura de la fórmula. Era un desastre tras otro, y eso después de cumplir con un turno de 10 horas. Lo único que me salía bien era ponerla a dormir. Le acomodaba la mano detrás de su cabecita. Le hacía shh, 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 y le cantaba. Se apagaba como una luz, noqueada en segundos. Ese único acierto de alguna manera compensaba todos mis demás errores. Algún día tendría que agradecerle a mi mamá por el consejo. Es una canción vieja y va más o menos así. Oh, ay, 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 uf, mi pequeña, oh, ay, 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 uf, mi pequeña. Como un rayo en un día despejado, el trabajo del túnel del metro se canceló. Llegamos a trabajar y había un letrero enorme que nos decía que nos regresáramos a casa. Llamé a mi gerente, pero no obtuve respuesta. Llamé al tipo de más arriba y el número estaba desconectado. Me quedé parado ahí con una cuadrilla de otros 8 tipos mirándome. Alguien no paraba de preguntar si nos iban a pagar o qué haríamos con nuestro equipo. Parte de nuestras cosas seguían bajo llave dentro de los túneles. Pasaron las horas y no sabíamos si todavía teníamos empleo. Y cuando finalmente logré comunicarme con mi gerente de turno, no tuvo mucho que decir. Nos van a cerrar el proyecto, lo siento. Tienen que empezar a buscar un nuevo trabajo. No es el tipo de cosas que quieras escuchar cuando acabas de tener a tu primer hijo. Toda la cuadrilla me miraba esperando respuestas y yo no tenía nada reconfortante que decirles. A esos cabrones no les podías cantar para que se durmieran. Les dije la verdad. Nos habíamos quedado sin trabajo y nadie parecía saber qué demonios estaba pasando. Seguí llamando a la administración para exigir respuestas, pero todos los números estaban desconectados o me dejaban en una retención infinita. No fue sino hasta que logré colarme a uno de los números del jefe de mi jefe que conseguí algo. Un pez gordo corporativo que tenía su nombre en un montón de papeles y ni una pizca de tierra en los zapatos. Estaba a punto de cantarle el precio cuando de repente cambió el tono. Estamos buscando una cuadrilla. Hay otro trabajo en la zona. No es excavación de túneles, pero debería estar dentro de sus capacidades. ¿Y cómo sabemos que no lo van a cerrar como el anterior? No lo saben, pero es lo mejor que tienen. Paga bien. De hecho, muy bien. Puedo contratar a todos tus hombres a partir de mañana. ¿Qué dices? Lo único que podía decir era que sí. Fue difícil regresar a casa ese día. Había estado rodeado de este rencor incesante toda la tarde. Uno de los muchachos había estado llorando en el baño portátil. Se suponía que este era un trabajo a largo plazo y ahora todos estábamos en la cuerda floja. Lo que fuera que implicara este nuevo empleo no es que nos calmara precisamente, pero al menos podíamos mantener la cabeza en alto un poco más de tiempo.
No creo haber hecho una sola cosa bien esa noche. Olvidé lavarme las manos cuando cargué a mi niñita, ensuciándole un poco su cabello fino. Le cambié el pañal, pero no logré que le quedara bien derecho y creo que usé demasiado talco. Bueno, fue una cosa tras otra. No fue sino hasta que me senté a ver las noticias que finalmente pude hacer lo único para lo que era bueno: cantarle para que se durmiera. Una estrofa y quedó profundamente dormida. Oh, ay, 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 fuf, mi pequeña, oh, ay, 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 fuf, mi pequeña. Mi esposa se me unió en el sillón, hablando en voz baja. Estaba tan preocupada como yo por el trabajo, pero me daba cuenta de que intentaba mantenerse positiva. Me hizo todo tipo de preguntas: ¿qué íbamos a hacer? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué gente? Y yo no tenía respuestas para nada de eso. No era muy diferente a los analistas que hablaban en la televisión. Lo único que podía decirle era que teníamos una hora, un lugar y un cheque bastante generoso. Solo ten cuidado, dijo dándome un beso en la mejilla. Nuestra niña no puede dormir sin ti. Trabajar en túneles es pesado por muchas razones. En el verano te estás derritiendo por el calor. En el otoño estás con el agua de lluvia hasta las rodillas. Y el invierno, bueno, no se cava mucho en invierno. El suelo se congela y puede estropear el equipo. Bueno, aunque también depende mucho del sitio de la obra. Nos estábamos acercando al final de la temporada. La última excavación del verano es la que terminas justo antes de irte de vacaciones, y a mis muchachos les habían robado las suyas. Sabía de al menos un tipo que tuvo que cancelar su viaje a Tallahassee. No se callaba la boca con eso. Era mejor que no tener trabajo en absoluto, pero la decepción era inconmensurable. Nos habían prometido trabajo estable para los próximos años, y ahora estábamos peleando por las obras. El lugar resultó ser una zona de construcción, no un sitio de excavación. Ojo, hay una diferencia. El lugar tenía más o menos el tamaño de un campo de fútbol, delimitado por una cerca de malla ciclónica envuelta en plástico amarillo. Había todo tipo de herramientas de construcción tiradas por ahí, aparentemente abandonadas. Incluso había una excavadora. Esperamos como una hora antes de que apareciera alguien. Llegó un tipo con lentes de protección y casco, nuestro supuesto capataz. Parecía bastante amigable, probablemente alguien que estaba un poco más abajo en la escala corporativa. Se acercó a nosotros y aplaudió para llamar nuestra atención. ¿Todos se sienten bien?, preguntó abriendo los brazos. Hubo un murmullo, pero nadie estaba particularmente entusiasmado con el asunto. No éramos una cuadrilla de construcción, aunque bueno, a estas alturas no teníamos idea de qué tipo de cuadrilla se suponía que éramos. Vamos a revisar todos los detalles en un momento. Solo quiero decir que sé que esto no es lo ideal. No tuvimos opción en este asunto. Dicho esto, si esto sale bien, vamos a tener mucho más trabajo para ustedes en el futuro. Así que, empecemos. ¿Les parece? Eso nos levantó un poco el ánimo. De un par de asentimientos y el amago de una sonrisa. Tal vez las cosas funcionarían. Entramos a la obra. Nos mostró un punto al fondo, justo al lado de un rotomartillo. Había un agujero de 1 metro de profundidad por 2 metros de ancho. Parecía que lo habían cavado a mano con palas. En medio del agujero había una formación rocosa, como una espiga blanca que sobresalía del suelo. Tenía más o menos la longitud de mi brazo. Esto es lo que encontramos. Este mineral en particular no es común en esta parte del país. Se usa principalmente en productos farmacéuticos. ¿Cómo se llama? Pyrrolith. Se usa en algo llamado compuesto 5, cosas que salvan vidas. Procedió a explicarnos el proceso. Básicamente, descubrieron que esta zona de construcción estaba repleta de minerales de pyrrolith. Todo el lugar tenía que ser excavado, con mucho cuidado, y los minerales debían extraerse enteros.
Había 2 tipos en espera para medir, catalogar y registrar cada muestra extraída hasta el miligramo. Las herramientas eran extrañamente específicas. Por ejemplo, no podíamos usar rotomartillos. Teníamos que desgastar lentamente la base del mineral con un cortador de chorro de agua portátil. No podíamos tocar los minerales sin usar guantes de goma y teníamos que colocar aspersores cerca de cada punto de excavación activo para suprimir el polvo del mineral. Eso, y había un mandato obligatorio de usar máscaras antigas. Es importante que no respiren esta porquería. No querrán eso. Para el final de nuestro primer día, habíamos desenterrado 5 de esas cosas con forma de espiga. Todas fueron colocadas cuidadosamente en un contenedor al vacío y selladas con rociador de silicona. Todo ese trabajo para lo que equivale a una maleta llena de piedras. Al final de nuestro turno, uno de los muchachos notó algo curioso. Técnicamente estábamos justo al lado de nuestro abandonado trabajo del metro. Salimos por una puerta y entramos por otra. Tomó algo de tiempo acostumbrarse a la nueva rutina. Teníamos que trabajar con un montón de equipo de protección y nos la pasábamos empapados por el chorro de agua y los aspersores. Trabajar en ese tipo de ambiente te deja todo tipo de dolores incómodos, especialmente cuando necesitas llevar una máscara antigas. La mezcla de calor y agua empañaba constantemente el vidrio, absorbiendo la sal de mi piel y haciéndome arder los ojos. Era agotador. Por lo general, lográbamos extraer entre 6 y 10 pilolits al día, dependiendo del clima y de qué tan rápido podíamos llegar a la base del mineral. Todos estaban a 1 metro de profundidad aproximadamente, pero algunos eran un poco más pequeños y otros un poco más grandes. Hubo uno que era tan alto que sobresalía del suelo, pero se había vuelto de un color gris metálico. Le enviamos una foto al capataz y nos dijo que ese no servía. Se echó a perder. Córtenlo, déjenlo ahí y bueno, no importa. Cada noche cuando llegaba a casa, apenas podía mantenerme en pie. Una vez me quedé dormido en la regadera, despertando solo cuando el agua se puso fría. Me acordaba de comer solo porque las manos no dejaban de temblarme. Era una sensación extraña, y mi esposa se daba cuenta de que yo no estaba bien. Me sentía mal por no poder ayudar con los quehaceres de la casa, pero bueno, al menos podía cantarle a mi bebé para que se durmiera. Eso sí podía hacerlo. El hecho de que el lugar estuviera tan cerca de nuestro antiguo trabajo en el túnel era muy extraño. Estaba literalmente a un tiro de piedra, pero las ciudades a veces son así. Te puede tomar de 20 a 30 minutos en el tráfico ir de una calle a otra, pero caminar hacia allá a paso firme te toma un par de minutos. Ni siquiera lo había pensado hasta que ellos lo señalaron. Al ritmo que íbamos, el trabajo iba a tomar semanas, tal vez meses. Nos dieron luz verde para traer a más personal, pero era difícil encontrar gente para un trabajo temporal con tan poco aviso. Logré conseguir a 4 más en total, pero intentar ponerlos al tanto fue una molestia. No paraban de hacerme preguntas que yo no podía responder. Por ejemplo, ¿por qué no podíamos simplemente excavar todo el lugar y luego filtrar el pilolit? Podríamos tenerlo todo listo en una semana máximo. Y sí, tenían razón, pero no teníamos permitido hacer eso. Y a todo esto, ¿qué carajo es el pilolit de todos modos? Después de una semana entera de trabajar con esa porquería, estábamos entrando en una especie de ritmo. Nos dividimos entre pruebas de superficie, excavación, corte y transporte. Yo era uno de los encargados del corte. Permanecía de pie en un foso de tierra con agua marrón hasta las rodillas, tratando de que la bomba de drenaje no me volara los dedos mientras se sacudía de un lado a otro. Ahora bien, soy bueno en lo que hago, pero estábamos trabajando sin una rutina ni una supervisión adecuadas. Aquello era el viejo oeste. El primer accidente ocurrió a los 8 días de empezar el trabajo. Uno de los muchachos, no recuerdo su nombre,
recibió una descarga de polvo de pilolith directo en la cara. Los aspersores dejaron de funcionar y él tuvo que cambiar su filtro después de hacer un corte. Todo lo que vimos fue como dio un paso atrás, se quitó la máscara y tuvo una convulsión. Tuvieron que llevárselo cargando y lavarle el polvo con una manguera. Regresó a trabajar después de un par de días, pero no creo que haya vuelto a ser el mismo. Había algo raro en él. No era exactamente una mirada perdida de guerra, pero de vez en cuando inclinaba la cabeza hacia arriba en ángulos extraños, como si estuviera mirando algo detrás de las nubes. Eso, y dejó de quejarse de su viaje cancelado a Tallahassee. El segundo accidente le ocurrió a otro de los encargados del corte. Acababa de terminar una espiga de pilolith más pequeña cuando vi que bajó una de sus piernas. Parecía que solo había pisado mal, pero había una expresión de genuina sorpresa en su rostro. Luego escuchamos un crujido como si algo explotara, y el tipo gritó como un animal herido. Un alarido repetitivo una y otra vez, mientras se agarraba la pierna. Cuando llegamos a él, pude ver que la mayor parte de su pie y parte de su pierna habían sido aplastados. No un simple esguince o algo así, sino destrozados. Apenas podías notar que había un pie al final. Parecía carne cubierta de tela. Cuando se lo llevaron cargando, estaba delirando. Lo escuché murmurar mientras cerraban la puerta de la ambulancia, respirando, respirando, respirando. Si hubiera sido cualquier otro trabajo, habríamos renunciado hace mucho. Un accidente laboral pasa, pero 2, y en tan poco tiempo, no, eso no pasa. El problema era que sentíamos que los peces gordos estaban a un paso de cerrarnos el proyecto otra vez. Nos atormentaban con ese hecho cada vez que tenían oportunidad. El capataz soltaba un comentario al respecto en cuanto podía. Por ejemplo, al final de cada turno yo le daba un reporte de nuestro progreso, y siempre preguntaba si las cosas habían salido bien. Y cada vez que yo decía que sí, él solo respondía: «Bien, no sé cómo podríamos permitirnos mantener esto a flote si no fuera así». Cada maldita vez. Así que sí, teníamos que arreglárnoslas. Era un trabajo sucio para gente sucia, pero ¿qué opción teníamos? Nadie más estaba contratando y mover a toda la cuadrilla a otra obra con tan poco aviso era imposible. No gastas esa cantidad de dinero por un capricho y no había un contrato fijo esperando a la vuelta de la esquina. Este tipo de trabajos requieren meses de planeación y negociación de contratos. Te estarías tragando tus ahorros mucho antes de ver un cheque de pago. Seguíamos teniendo problemas con nuestro equipo. No solo porque las cosas se doblan y se rompen, eso es normal. El desgaste es parte del oficio. El problema era que no teníamos idea de con qué tipo de soportes estábamos lidiando y la mayor parte de nuestro equipo seguía en el sitio del túnel. El terreno no paraba de moverse. A veces, cuando desenterrábamos los piloliths, la tierra se derrumbaba. No era lo suficientemente grave como para lastimar a nadie, pero era frustrante. Teníamos un montón de costales de arena y soportes de la antigua excavación, pero no teníamos permitido ir por ellos. Empecé a escuchar cosas por toda la obra. El tipo que había inhalado el polvo del pilolith se quejaba de haber perdido el sentido del gusto. El que se había destrozado el pie fue ingresado en atención psiquiátrica. Otro tipo no paraba de hablar de cómo había encontrado una puerta negra en su complejo de departamentos que no recordaba haber visto antes. Solo una serie de rumores extraños. Cada día se sentía como caminar dentro de una historia de fantasmas. Alguien siempre tenía algo lúgubre que decir. Mi primera experiencia inusual no fue ni de cerca tan dramática. Estaba trabajando en el cortador de chorro de agua cuando accidentalmente lo incliné hacia abajo. Lo dejé encendido un poco más de la cuenta y corté la roca que rodeaba al mineral. Al principio pensé que había golpeado una tubería de drenaje,
pero eso significaría que estaba a centímetros de la superficie. No había forma de que esto fuera cierto, pero el suelo entró en erupción con un líquido espeso, negro y pestilente, parecido a vísceras, como tripas de pescado y aceite mineral. Salí de ahí deprisa y el momento en que di un paso fuera del agujero, la tierra se derrumbó a mi alrededor, casi como si el suelo hubiera temblado un poco. En nuestra tercera semana, algunas personas se enfermaron. Pensamos que era una infección estomacal que andaba rondando, pero descubrimos el denominador común. Todos los que se habían enfermado consumían regularmente productos lácteos en el almuerzo o el desayuno. Resulta que, mirándolo más de cerca, una gran cantidad de lácteos se echaban a perder alrededor del sitio de excavación, al grado de que podíamos rastrearlo solo con mirarlo. Si dejábamos una leche chocolatada a la intemperie, la maldita cosa se convertía en un moho blanco y sólido antes de que terminara el día. Así que sí, nada de lácteos en la obra. Recuerdo una vez en la sala de descanso. 6 de nosotros estábamos sentados por ahí, platicando, y un tipo se nos unió con un yogur. Él sabía que no debíamos comer lácteos, pero ya no le importaba. Tenía la mirada fija hacia el frente, metiéndose cucharadas a la boca. No necesitaba mirar para saber que estaba echado a perder. Podía olerlo. Bueno, todos podíamos. Y él simplemente se quedaba ahí sentado, masticándolo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. «No puedes comer esa porquería», murmuró alguien. «Te vas a enfermar». El tipo giró la cabeza y lamió el envase para dejarlo limpio. Ni siquiera parpadeó. «¿No crees que lo que estamos haciendo ya es una enfermedad? ¿Crees que esto está bien?», preguntó. «Es un trabajo, cálmate». «Todos estamos enfermos de la cabeza. ¡Malditos parásitos!». No se quedó por mucho tiempo. Después de iniciar una tercera pelea ese mismo día, tuvimos que dejarlo ir. Regresar a casa todos los días era como salir a la superficie para tomar aire después de una inmersión profunda. Todo se sentía más brillante y yo hacía con gusto cualquier cosa que me pidieran. Cambiar pañales, no hay problema. Sacar la basura, maravilloso. Cualquier cosa, absolutamente todo, era mejor que quedarme un maldito minuto más en la obra. Pensar en tener que regresar al día siguiente me provocaba una sensación de tener una piedra atascada en el estómago. Me miraba en el espejo del baño, intentando convencerme de aguantar solo un día más. Pero aunque yo no fuera el mejor en las tareas del hogar, mi esposa me señaló, con toda la razón, que lo estaba haciendo peor de lo habitual. Y tenía razón, así era. No era algo consciente, pero una vez que lo noté, ya no pude ignorarlo. Por ejemplo, ponía todos los platos en una pila vertical en lugar de meterlos al lavavajillas. Había algo hipnótico en ordenarlos siguiendo un patrón. A veces me quedaba parado frente al refrigerador abierto, extendiendo las manos como si estuviera calentándolas en una fogata. Llegó al punto en que me daba miedo quedarme a solas con mi niña. ¿Y si lo olvidaba en la mesa para cambiar pañales? No podría vivir conmigo mismo si salía herida. Y aún así, necesitábamos el dinero. La renta estaba subiendo, los gastos aumentaban y necesitábamos un juego de llantas nuevas para el auto. Ya habíamos vendido nuestro vehículo de repuesto. No podíamos permitirnos quedarnos sin el único que teníamos. Ya era bastante malo tener que compartirlo. Recuerdo una noche mientras estaba de pie junto a la cuna de mi bebé. Le estaba costando trabajo volver a dormirse, así que me incliné para cantarle. El problema fue que no pude recordar la letra. Nunca la había escrito ni nada parecido, así que sentí una repentina sensación de pérdida dentro de mí, como si hubiera olvidado una parte de mi ser en lugar de una simple canción. Y mi niña se dio cuenta. Estaba llorando con todo su corazoncito, suplicándome que la recordara. Y yo me quedé ahí parado, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua,
intentando explicarle que las palabras simplemente ya no estaban ahí. Lo siento mucho, mi amor. Cuando se durmió esa noche, no fue porque se sintiera segura y cuidada, fue por puro cansancio, igual que yo. Para ese momento, llegar a la obra se sentía como caminar directo al purgatorio. Un tipo estaba en una esquina, vomitándose las entrañas. Otro estaba llorando en una banca. Uno más estaba acostado boca arriba, mirando fijamente hacia el cielo. Dos de los muchachos ni siquiera se presentaron a trabajar. Apenas avanzábamos. Lo poco que conseguíamos era principalmente de lo que habíamos empezado en el turno anterior. Cerca del almuerzo, un tipo se quitó el equipo de protección y se abalanzó sobre el pilolid, como si fuera una vaca enferma lamiendo una piedra de sal. Tuvimos que quitarlo a la fuerza y mandarlo a su casa. Y se fue riendo todo el camino. A última hora de la tarde, yo era el único que quedaba trabajando en un pilolid en particular. La maldita cosa era enorme, lo suficientemente grande como para que me costara trabajo levantarla yo solo. Tuve que cavar un poco más profundo de lo habitual para llegar a la base y no estaba prestando tanta atención como debería. Para cuando jalé el cortador de agua, el cable desacomodó algo y todo el agujero se derrumbó, conmigo adentro. Quedé atrapado bajo la tierra. Gracias a Dios por todo ese equipo de protección. Estaba tirado boca abajo en la tierra. Podía respirar un poco gracias a la máscara antigás y a lo poroso del terreno, pero era como aspirar aire a través de un popote. Apenas distinguía qué era arriba o abajo. No importaba hacia qué dirección empujara, sentía que algo me empujaba de vuelta. Era como si la tierra estuviera intentando absorberme. No estuve ahí abajo por mucho tiempo, pero en ese momento sentí una intensa sensación de pavor. No solo un pánico claustrofóbico, sino algo más. Podía imaginarme atrapado ahí, solidificado como una reliquia en un estado de éxtasis eterno, como verme a mí mismo fosilizarme. Toda noción del tiempo y del transcurrir del mundo se desvaneció. Podía imaginar los años pasando volando, dejándome indefenso. Si hubiera estado ahí abajo 1000 años, ¿habría querido siquiera volver a subir? Para cuando me sacaron estaba gritando. No lo recuerdo, pero me dijeron que sí. Al parecer, les estaba suplicando que me metieran de vuelta bajo tierra. Al final del día, estaba sentado frente a uno de los operadores de maquinaria. Estaba intentando tomar un vaso de agua, pero terminé tirándolo. Tenía un sabor raro. Tenemos que hacer algo con el equipo. Todavía tenemos decenas de miles de dólares atorados en esos túneles. Cientos de miles, tal vez. ¿Crees que ellos están felices de dejarlo ahí? ¿De verdad crees que les importa? A mí sí me importa. Al carajo, yo mismo me quedo con esas cosas y ellos no las están usando. No estarás sugiriendo que le robemos a la compañía, ¿verdad? ¿Cuál compañía? ¿Siquiera sabes para quién estamos trabajando? ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo? ¿Ves que le están dando alguna compensación médica al tipo que dice que todo le sabe a gasolina? Sacudí la cabeza. No me gustaba la idea, pero tenía razón. Se quitó el casco y lo dejó caer sobre la mesa. Yo digo que nos llevemos nuestra parte justa. Nos lo dividimos mitad y mitad. ¿Le entras? Ok, estoy adentro. Le dije a mi esposa que saldría tarde al día siguiente. 3 muchachos se ofrecieron como voluntarios para ayudar a recoger las cosas después de nuestro turno. Había una gran probabilidad de que no consiguiéramos nada, pero a esas alturas ya no nos importaba. Algunos de nosotros estábamos desesperados por conseguir un cheque lo suficientemente grande como para cobrarlo y salir huyendo. Ya no queríamos estar allí. Ninguno de nosotros quería. Manejamos hacia los antiguos túneles y nos preparamos. Un tipo trajo un diablito de carga, otro trajo linternas y uno más trajo radios portátiles.
Íbamos a encender la energía, pero era fácil perderse ahí abajo. La mitad del mapa no estaba terminada y la mayoría de las habitaciones eran callejones sin salida. Podías perderte incluso en tus mejores días, y nosotros apenas podíamos funcionar. Nos adentramos en los túneles manteniéndonos en contacto a medida que avanzábamos. No tomó mucho tiempo para que encontráramos algunos objetos personales, pero había bastante más que eso. Nos dábamos cuenta de que otros habían estado allí abajo. Había un montón de cosas que no habíamos visto antes. Algunas de ellas apenas podía comprenderlas. Por ejemplo, había una perforadora que parecía una jeringa de 2,5 metros de largo, montada sobre un riel, que conducía a un agujero en la pared. No era para eso que estábamos allí, pero no pude evitar levantar una ceja al verla. Mientras los demás encontraban algo de equipo, decidí buscar un poco más al fondo. Había un espacio en el que había estado trabajando justo antes de que nos cerraran el proyecto, donde sabía que había dejado una mochila llena de equipo de medición sísmica. No me tomó mucho tiempo encontrar el camino de regreso, pero la mochila ya no estaba. Solo esa porquería valía al menos $25,000. Cuando estaba a punto de regresar con los demás, pasé la luz de mi linterna sobre una puerta negra. No recordaba que hubiera estado allí antes. Me comuniqué con los muchachos por el radio y me dijeron que todavía estaban intentando destrabar una de las perforadoras de repuesto. Tenía algo de tiempo, así que, bueno, decidí investigar. Di un paso hacia el interior justo cuando el radio crujió de nuevo. ¡Ya hay energía! Segundos después, hubo un zumbido y un chispazo. Pasé la linterna por la habitación sin ver nada fuera de lo común. Era un cuarto pequeño en forma de cubo donde la pared del fondo era de tierra blanca y pálida. Vi que había una lámpara en el techo, así que busqué un interruptor en la pared. Lo encontré y lo encendí, solo para ver si había algo que se me hubiera pasado por alto. El momento en que se encendió la luz, se sintió como mirar fijamente al sol. No me había dado cuenta de lo acostumbrado que estaba a la oscuridad. Eso, y la luz parecía ser de algún tipo de luz ultravioleta. No solo era brillante, sino cálida. En el instante en que se encendió, vi la pared moverse. No por mucho, solo un espasmo. La tierra no se mueve así. El suelo tembló mientras la gente empezaba a gritar por el radio. Alguien chillaba sobre la ruptura de una tubería de agua. Otro no paraba de decir «¿Qué carajo?» una y otra vez. Podía escuchar el sonido del metal doblándose y rompiéndose a medida que los soportes cedían, haciendo que los túneles de afuera se desmoronaran. Podía escuchar esos bloques de piedra, cada uno lo suficientemente pesado como para aplastar mi auto, cayendo como gotas de lluvia. La pared se movió, el suelo se movió, y yo estaba allí parado, inmóvil, viendo el concreto sólido ondular debajo de mí. La luz parpadeó. Una sección entera de la pared se agitó como líquido, solo para revelar una enorme superficie parecida al vidrio. Me acerqué más, viendo estos colores giratorios agitarse de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como una membrana orgánica suspendida en gelatina. Líneas azules extendiéndose como los pétalos de un girasol. Al dar un paso atrás y contemplar la imagen completa, la respiración se me quedó atascada en la garganta. La pared entera era la mitad inferior de un ojo azul brillante, adaptándose a la repentina luz cegadora. Nunca había sentido nada parecido a lo de ese momento. Es como si el cielo se cayera una y otra vez, como si estuvieras dando un paso atrás a pesar de estar completamente quieto, haciendo que el mundo se sienta más pequeño con cada respiración. Apenas podía comprenderlo. Mis piernas se sentían tan diminutas que no podía sentirme caminar. La energía se cortó
La pupila azul brillante desapareció, dejando el contorno de la forma grabado en el ojo de mi mente. Los sonidos del mundo exterior se desvanecieron. Podía escuchar los gritos en el radio como un susurro distante. Podía percibir el estruendo a medida que los túneles colapsaban. Podía sentir el peso de esa agitación orgánica, mientras una masa de nervios mucho más grande que yo se movía a una velocidad vertiginosa, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, desplazando el aire. ¡Se está viniendo abajo! Gritó alguien por el radio. ¡Salgan de ahí de una maldita vez! ¡Todo se está viniendo abajo! Pero yo no podía moverme. Miré directo hacia el frente, en la oscuridad, y empujé mi mano hacia atrás buscando la puerta. No pude abrirla. Había un derrumbe del lado de afuera. El techo de concreto estaba empezando a agrietarse. Mi mente oscilaba entre un miedo abrumador y una sensación de vacío que me destrozaba el cerebro. Estaba siendo enterrado vivo. No tenía sentido. Mientras tanto, escuchaba ese sonido surrealista de algo más allá de mi comprensión moverse. Y me di cuenta de que iba a morir allá abajo. Iba a ser aplastado o me quedaría sin aire para sofocarme. Y había una pequeña voz en la parte de atrás de mi cabeza, susurrándome que había una probabilidad muy real de que no regresara a casa esa noche. Que mi niña no volvería a dormir bien nunca más. Y simplemente me quebré. Me rompí por completo. Estrellé mi cuerpo contra la puerta. Grité, chillé y golpeé mis puños contra la lámina de metal. Di un paso atrás y junté fuerza, arrojando todo mi peso contra ella, pero ni siquiera se movió. Las voces en el radio ya ni siquiera articulaban palabras, habiéndose degradado en un chillido de pánico absoluto. Me alejé de la puerta hacia el ojo. Busqué a tientas en la oscuridad, tomando un trozo de concreto para usarlo como arma. Me acerqué más, listo para clavar mi puño en la superficie del ojo, cuando noté algo. Estaba pisando líquido. No había escuchado romperse ninguna tubería de agua. No aquí adentro. Busqué a tientas mi linterna. Apenas logré levantarla mientras las manos me seguían fallando. Pero al encenderla, me di cuenta de que había una delgada capa de agua cubriendo el suelo. Un agua salada y aceitosa. Mirando hacia el ojo lo vi gotear por los bordes. ¿Lágrimas? Algo dentro de mí hizo clic. El movimiento ocular rápido, la repentina sensación de pánico y colapso. Me di cuenta de que ya había visto esto antes. Lo había visto docenas de veces. Es justo como cuando mi niñita se despierta en medio de la noche, buscando a su papá. Eso es todo lo que es. Y pensé en ese momento en que quedé enterrado en la obra, con esa sensación de que el mundo pasaba de largo sin mí. Yo no querría despertar de eso. No querría saber cuáles de mis amigos estaban vivos o muertos, qué miembros de la familia lo lograron. No querría saber qué tan solo estaba realmente. Preferiría quedarme como un fósil. Tal vez era eso. Tal vez fue eso todo el tiempo. Quizás solo habíamos estado limpiando el cuero cabelludo de algo que estaba teniendo una muy mala pesadilla. Apagué mi linterna y di un paso más cerca. Podía sentir ese movimiento palpitante proveniente de la membrana a medida que los nervios se contraían, expulsando cubeta tras cubeta de líquido. Mientras tanto, cerré los ojos y pensé en una mano imaginaria colocada detrás de una cabecita tierna, batallando para ir a dormir. Un cabello fino enredándose entre mis dedos. En ese momento, las palabras regresaron a mí. La canción de cuna. Con una voz temblorosa, la canté.
una voz en la oscuridad, esperando que algo imposible pueda escucharme y encontrar consuelo. Oh, ay, 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 Fuf, mi pequeña, oh, ay, 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 Fuf, mi pequeña. La canté una y otra vez. Me imaginé a ese pequeño bultito en mis brazos y cómo entraba en ritmo, cómo su respiración se estabilizaba con la mía. Una manita envolviendo mi dedo para luego soltarlo a medida que los sueños se apoderaban de ella. Y después de un rato, me di cuenta de que la pared había dejado de moverse. Era solo tierra blanca. Nada se movía, se derrumbaba o se rompía. Solo éramos yo, en una habitación oscura, y mis compañeros intentando mover una roca del otro lado de la puerta. Algo se había vuelto a dormir. Cuando salimos, todo se había ido por completo al carajo. Las alarmas de los autos estaban sonando. Los postes de luz pública se habían apagado. Las tomas de bomberos estaban desbordando agua hacia la calle. Esperándonos justo afuera había 2 patrullas, listas para hacernos algunas preguntas serias e incómodas. Todo el incidente fue catalogado como un evento sísmico localizado. La compañía decidió no presentar cargos, simplemente nos levantaron un reporte por allanamiento de morada, pero incluso eso eventualmente sería revocado. Verán, todavía necesitaban a alguien que trabajara en el sitio de excavación. Había pilolit que cortar y no había nadie cerca dispuesto a hacerlo. Y honestamente, ¿quién tenía más experiencia trabajando con esa porquería que mi cuadrilla y yo? Habíamos empezado a agarrarle el modo. Podíamos poner nuestras propias reglas. Y ahora que tenía una idea de con qué estábamos lidiando, podía hacerlo de una manera que no nos matara a todos. Así que sí, regresamos al trabajo. He estado haciendo excavaciones de pilolith durante años. Encontramos una buena rutina y un procedimiento que nos permite rotar a la cuadrilla de manera que nadie termine en el hospital. Tengo a unos 30 tipos trabajando conmigo. No hay mucha demanda para esto, pero la poca que hay paga muy bien. No creo que encuentren publicaciones en internet buscando excavadores de pilolith pronto, pero aquí afuera estamos. A veces simplemente parece una zona de construcción común y corriente. A veces ni siquiera se molestan en intentar ocultarlo. La gente ve un roto martillo y pone los ojos en blanco, esperando que no nos quedemos por mucho tiempo. Mi niña ya no es una bebé, pero en otro sentido de la palabra, absolutamente lo es. He logrado construir una vida bastante buena para ella. Trabajo los días de semana, junto con el segundo y tercer fin de semana de cada mes, pero tengo la primera semana completa del mes totalmente libre. Aunque solo tengo 2 semanas de vacaciones pagadas al año, las tarifas por hora son simplemente... Bueno, admito que estoy un poco consentido. Podría autorizar la construcción de una alberca nueva y no afectaría nuestro presupuesto. Pero sentí que tenía que tomarme un momento para mirar atrás y recordar todo esto. No solo porque fue un día monumental en mi vida, sino porque cambió algo dentro de mí. Puede que yo sea la cosa más pequeña e insignificante en lo que sea que estemos viviendo, pero sigo aquí. Todavía puedo hacer algo. Y si puedo hacer esa única maldita cosa bien, bueno, ¿no es una razón suficiente para hacerlo? Me pregunto si, cuando yo ya esté viejo y no esté aquí, mi niña recordará las vacaciones lujosas y el olor a auto nuevo de nuestro Hyundai familiar. O recordará las veces que le canté para que se durmiera. No necesito una respuesta. Lo sé, lo siento. Y en algún lugar profundo bajo tierra hay algo que siente exactamente lo mismo. Bueno, realmente es una historia diferente a lo que suelo traerles, pero es curioso, creo que nunca había abordado el tema de una excavación y que encontraran algo, bueno, más que encontraran, los mandaran a excavar algo que ya se sabía que existía, ¿no? O sea, porque no es como que, ay, encontraron el pilolith, ¿no? No, realmente fue que, pues, los que lo querían ya sabían de su existencia y pusieron a trabajar a la gente. Lo curioso es
qué es esto y por qué es tan valioso para esta empresa, pues este tipo de material, ¿no? Porque causa algo muy extraño, pues en los trabajadores. Así que para algo muy turbio deben estar queriendo este producto, ¿no? Así que espero que, como saben, Saturday haga una referencia más adelante en esta historia o se utilice más este componente porque realmente me surgen bastantes dudas. Así que bueno, espero que les haya gustado la historia de hoy y si fue así, regálenme un like, un comentario y pueden seguirme en mis redes sociales y bueno, recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.